En nombre de GPM, AG y Pauta, les doy una cordial bienvenida a una nueva edición de seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema Transición energética en medio de la tormenta, los factores que marcarán el avance de la agenda de energía en los próximos años. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos a este encuentro, a este seminario organizado por GPM, AG y Pauta, la Asociación Gremial de Generadoras Pequeñas y Medianas, y este medio de comunicación, denominado Transición Energética en medio de la tormenta. Efectivamente hay una tormenta con razones de corto plazo, con razones de mediano y largo plazo también, un acertijo bien complejo para un sector tan relevante como es el sector de la generación y en general el sector eléctrico en Chile, que es obviamente el motor de energía que mueve a un país que crece. ¿Qué es lo que es GPM-AG? Es una asociación gremial que obviamente agrupa a las generadoras pequeñas y medianas, las generadoras eléctricas, que representa 16 empresas con alrededor de 3.500 megawatts total, ya sea de capacidad instalada o en construcciones, es cerca del 15% de la capacidad que actualmente tiene el sistema eléctrico en Chile y que obviamente abarca distintas fuentes de energía, la energía hidroeléctrica, por cierto, la energía eólica, la térmica, la solar, el biogás y también la biomasa. Este seminario, que está organizado, como les insisto, por GPM-AG y Pauta, busca dar una reflexión, una mirada, un punto de vista respecto de una coyuntura que está enfrentada a elementos de corto plazo y también de mediano y largo plazo. En el corto plazo estamos en una situación con desafíos muy importantes. Estamos saliendo de una pandemia, obviamente hay un contexto bélico a nivel internacional que ha impactado los precios ciertamente en la energía, principalmente en Europa, pero también en otras partes del mundo, efectos en cadena logística, obviamente es un mundo muy desafiado. Pero además, en medio de un cambio de las autoridades políticas del país, el gobierno del presidente Gabriel Boric lleva cerca de un mes y medio en el poder y también un contexto de cambio constitucional en la propuesta que nos haga la Convención Constitucional en este borrador que todos los chilenos tendremos que votar el día 4 de septiembre. Pero también hay una agenda de mediano y largo plazo, el tema de la descarbonización, de cómo se hace mucho más verde, mucho más limpia la matriz energética de Chile, pero cuidando que no nos quedemos pillados, vale decir que efectivamente esa transición pueda tener la capacidad energética para suplir con energía verde, pero sin dejar de lado la posibilidad de un contexto, ¿no es cierto?, más complejo de suministro de energía, porque precisamente estamos en un escenario muy complicado actualmente, con decretos, ¿no es cierto?, que rigen, con decretos de razonamiento que rigen desde agosto y que se han actualizado en enero de este año. Para dar un saludo inicial y dar una primera pincelada, un primer brochazo de lo que va a ser este encuentro, saludamos y damos la bienvenida al subsecretario de Energía, Julio Maturana. Subsecretario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenidos a este seminario organizado por GPM-AG y Pauta. Subsecretario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas quienes nos están viendo en este seminario. Agradecerles, por supuesto, la invitación. Voy a estar también, me voy a quedar también en el panel que viene ahora para seguir conversando de estos temas, así que no me voy a alargar mucho ahora respecto a la introducción, pero efectivamente, como gobierno tenemos grandes desafíos en los temas energéticos, principalmente por nuestro eje relacionado con la descarbonización y que de una u otra manera también implica, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a, por un lado, hacer el proceso de transición justa y por otro lado también cómo vamos a facilitar las, digamos, herramientas para que tengamos una transformación de la industria que nos permita esta descarbonización. Y por supuesto eso viene incluido con la introducción de energías renovables, de almacenamiento, entre otras cosas. Los desafíos son muy grandes porque, tal como se dijo al principio, tenemos condiciones que tal vez no son las óptimas, no son las mejores. Una sequía importante, una pandemia que también nos cambió de una u otra manera la forma en cómo utilizamos la energía, un contexto internacional que también ha puesto un poco complicadas algunas situaciones. Pero estamos avanzando, ¿cierto?, en hartas cosas que nos van a permitir en estos 4 años poder tener una buena estrategia para impulsar las energías renovables y llegar a nuestra meta de descarbonización.
aprovechando que, digamos, estamos en esta introducción, como Ministerio de Energía estamos haciendo ahora un proceso de diálogo en todas las regiones del país llamado Agenda Energía, en donde a través de este proceso, valga la redundancia, participación y diálogo con las comunidades, con empresas, con el sector público, vamos a establecer los lineamientos de los próximos 4 años del gobierno en temas energéticos. Es un proceso muy interesante, ya hemos estado en 9 regiones del país, en una semana más vamos a haber visitado todas las regiones del país, y la idea de esto es precisamente establecer esos lineamientos que nos van a permitir adelantarnos a estas situaciones, digamos, críticas. Cuando me invitaron al foro veía el nombre, ¿cierto? Bajo la tormenta, me decía, chuta, es un nombre muy potente, muy poderoso, que por un lado nos dice, ojalá nos toque una tormenta de lluvia en la zona sur del país para poder tener más energía, ¿cierto? Pero por otro lado está la sensación de una tormenta, de que esto es algo complicado desde todos los lugares y que hay que, de una otra manera, acomodar muchas piezas para que funcione. Bueno, es parte, ¿cierto?, de lo que tenemos que ir gestionando durante todos estos años en el sector de energía. Y bueno, nuevamente agradecerles por la invitación, y me voy a extender, yo creo, un poquito más sobre los diferentes temas en la medida que avancemos, ¿cierto?, y cuando estemos conversando en el panel. Lo importante es que, bueno, ojalá se puedan quedar todo el seminario, que disfruten de las exposiciones, que hagan, ojalá, bueno, comentarios, si hay un espacio de preguntas, ojalá que hagan estas preguntas, y ojalá que este tipo de instancias, ¿cierto?, se puedan seguir haciendo para también transmitir la importancia del sector energético a la ciudadanía y, por supuesto, también a quienes están interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. El subsecretario de Energía, Julio Maturana, dando las palabras iniciales y obviamente la bienvenida a este encuentro que es organizado por GPM-AG y Pauta. A continuación, escuchamos también las palabras iniciales y también una pequeña introducción de lo que es o cómo se inserta el sector energético a través de sus distintos brazos, ¿no es cierto? Como es lo que ocurre actualmente en esta tormenta que tanto nos está desafiando como país y a nivel mundial también. Damos la bienvenida al director ejecutivo de GPM-AG, Danilo Zurita. Danilo, ¿qué tal? Muy bienvenido a este encuentro organizado por GPM-AG y Pauta. Hola, muy buenos días. Y bueno, muchas gracias también. Bueno, de ahí vamos a conocer a los que nos están acompañando en esta instancia y tener estos espacios de conversación franca, de conversación que nos permita tomar ciertas ideas, conceptos de qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos enfrentar esta transición energética. Nosotros tenemos algunas experiencia en transiciones, ¿ya? Esta no es la primera transición que nosotros vivimos. El problema de transición es que cada vez tienen elementos nuevos, ¿ya? Probablemente en los últimos 25 o 30 años ya hemos vivido episodios similares. Por ejemplo, el desembarco que tuvo el gas natural a fines de la década de los 90, luego, que también estuvo aparejado a una importante sequía en el 98-99. 10 años después, nuevamente tuvimos también problemas, no problemas, sino que otra transición donde a raíz de la salida del gas natural tuvimos que buscar otras energías bases y también echar mano a otras tecnologías que permitieron pasar eso. Esto estamos hablando de los años 2006 al 2010 probablemente. Y ahora nuevamente nos encontramos en una transición, pero una transición un poco distinta, que yo lo diría en el buen sentido de la palabra, una buena transición, porque estamos yendo un camino donde nosotros hemos fijado ciertas metas. Queremos ser un país con una energía sostenible, con una matriz sostenible, llegar en algún punto a la carbononeutralidad, a la descarbonización del sector energético. Por lo tanto, tenemos una meta clara. De alguna manera se podría decir que los episodios anteriores tuvieron algunos forceps debido a las características políticas, combustibles, etcétera, etcétera. Pero hoy día podríamos comentar de que estamos con el timón en la mano, ¿ya? Y eso es una buena noticia. Ahora, con este timón en la mano, efectivamente tenemos ciertas circunstancias, ciertas contingencias que tienen que ver, como lo dijo el subsecretario, con pandemias, con un concierto internacional complejo, con una sequía, ¿ya? En nuestro país. Por lo tanto, todos estos elementos los tenemos que conjugar básicamente en 2 líneas de tiempo.
cómo podemos afrontar este inicio de la transición hoy para el corto plazo. Y en segundo lugar, como también lo mencionaste al principio, cómo diseñamos este plan ya para el mediano o largo plazo, porque nuestras metas tienen que ser, obviamente, tienen cierto tiempo de maduración y cierto tiempo para que éstas se concreten. Ese es básicamente lo que hoy día tenemos que conversar. El Ministerio de Energía ya ha tomado las cartas en el asunto, ha hecho o estamos participando en mesas, en grupos de trabajo que estamos enfrentando un poco esta tormenta perfecta que estamos viviendo hoy día. Y la gracia o el gran desafío que tenemos para transitar a esta meta, que es la carbono neutralidad, que es la descarbonización de la matriz, que es tener un sector energético sostenible, es cómo diseñamos ese camino. Yo creo que aún estamos en tiempo de hacer un buen diseño. Y para hacer un buen diseño, como lo mencionaba en otras oportunidades, es importante saber dónde estamos parados. Y hoy día tenemos que hacer esta radiografía, este análisis interno de nuestro sector, que obviamente está afectado por contingencia externa, de qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Y esa tenencia, este sector actual lo tenemos que cuidar para que nos acompañe y sea capaz de proveernos la seguridad de servicios, la economía del sistema, el abastecimiento seguro hacia la población, para trazar este camino hacia la meta que nos hemos fijado como país. Yo creo que eso no está en duda. Lo importante es cómo, desde el punto de inicio bien diagnosticado, trazamos estas diferentes vías que nos van a llevar a esta meta que ya no hay duda de que vamos en esa senda. Efectivamente, Julio, yo siempre lo he escuchado y lo repito porque tiene propiedad intelectual de otra persona, el que sabemos efectivamente el punto de inicio del que partimos y tenemos clarísimo el punto de llegada. Y el tema es igual que una maratón, hay que ver, ¿no es cierto?, a qué ritmo se hace, sabemos que vamos a llegar, como país nos hemos preparado, ¿no es cierto?, con toda la capacidad para poder llegar y correr esos 42 kilómetros, pero a la velocidad que lo vamos a hacer, en qué estaciones vamos a acelerar o vamos a retrasar un poco, va a depender ciertamente del contexto, va a depender de la voluntad política y también de la participación ciudadana que exista, de los tiempos, pero está claro que hay un punto de partida y un punto de inicio en esta transición tan virtuosa como tú nos planteas, a diferencia de lo que ha ocurrido en décadas anteriores en que nos vimos obligados, bueno, ahora hay una voluntad de parte del sector privado y también del gobierno de poder mejorar, perfeccionar la matriz energética chilena. Con estas dos introducciones, la del subsecretario de Energía Julio Maturana y la del director ejecutivo de GPM-AG, Danilo Zurita, partimos este encuentro Transición Energética en medio de la tormenta organizado por GPM-AG y Pauta, y doy también la bienvenida a los dos invitados que están junto al subsecretario Maturana y junto a Danilo, que es Analía Rojas, directora ejecutiva de Acera. Analía, muchísimas gracias por participar y muy bienvenida a este encuentro. Y también Javier Tapia, presidente de la Asociación de Transmisores. Javier, también encantado de tenerte acá, además presencialmente, eso ya es un muy buen comienzo, y poder conversar desde perspectivas tan distintas, tan complementarias, como lo que ocurre, ¿no es cierto?, con las energías renovables y el almacenamiento, muy importante, que es Acera, el caso de la transmisión, ¿no es cierto?, que es uno de los tres eslabones fundamentales de la cadena y, por cierto, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de las pequeñas y medianas generadoras y, por cierto, el marco que lo da el subsecretario Maturana, que es el tema regulatorio. Quiero partir con usted, subsecretario Julio Maturana, preguntándole un poco por el telón de fondo que está actualmente en la coyuntura de corto plazo. En agosto del 2021 se estableció un decreto de racionamiento preventivo que fue modificado en enero del 2022 y que incluye obviamente gestiones de financiamiento para centrales diésel, en fin, hay un temor, no está seguro el suministro y se están impulsando todas las políticas públicas para tratar de asegurarlo y tratar de, ¿no es cierto?, avanzar en esa dimensión. Si nos puede contar un poco de qué se trata esto, cuál es el marco, en qué está esa situación, y desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legal, ¿cuál es la función que está teniendo este decreto de racionamiento preventivo? Sí, muchas gracias por la introducción. A ver, lo primero es comentar que esto no es primera vez que se hace, ¿ya? No es la primera vez que estamos en una situación de estrechez energética. No es el primer decreto que se hace. Y bueno, a nosotros nos tocó, conocíamos por supuesto la situación energética del país,
y existía un decreto y cuando entramos hace unas semanas atrás tuvimos que nuevamente tomar cartas en el asunto por este decreto porque se estaba haciendo la renovación de este decreto con nuevas condiciones debido también a ciertas cosas que estaban pasando, ¿cierto?, en el mercado. Y lo que nosotros hicimos fue hacer una pequeña modificación a este último decreto relacionado con la reserva hídrica. Para quienes no conocen todo el contexto del decreto, les explico muy rápidamente. Lo que hace este decreto, y aquí los más entendidos me van a disculpar, pero a veces me gusta explicarle a la gente como de la manera más simple posible. Lo que hace este decreto es, de una u otra manera, organizar a todo el mercado para que si en algún momento no tenemos la suficiente energía, podamos inyectar energía al sistema de otra manera. En este caso, hacerlo, por ejemplo, con diésel. Lo que implica que el diésel hay que, por un lado, tenerlo, ¿cierto? Y por otro lado también transportarlo, llevarlo a algún lugar para poder ocuparlo. Y todo eso implica una serie de logísticas que no están contempladas a priori. Y que lo que hace este decreto entonces es dar ciertas condiciones para que tengamos esa reserva y podamos tener cierta energía de manera constante. Lo que nosotros también agregamos al último decreto que se modificó es el tema de la reserva hídrica. Es decir, que exista una cierta cantidad de agua que nos permita, en los embalses obviamente, que nos permita, ¿cierto?, también tener un poder de reacción frente a ciertas situaciones de estrechez hídrica. Ahora, eso es en el corto plazo. Yo creo que aquí lo más importante es conversar respecto al largo plazo. Porque cuando nosotros hablamos de sequía, estamos hablando de la sequía de este año, del año pasado, pero estamos en una situación en que hemos tenido una sequía por más de 10 años, 15 años incluso, hablan algunos expertos. Y una sequía que probablemente se va a extender. Y por lo tanto, no podemos seguir haciendo política pública respecto a decretos año a año o modificando según la coyuntura. Tenemos que comenzar a pensar de una manera más integral, más sistémica, y entendiendo que la situación climática del país cambió, que vamos a tener menos agua o que el agua la vamos a tener en un determinado momento y en otro no, en que vamos a necesitar almacenamiento. Y por eso hemos formado, ¿cierto?, esta mesa de estrechez energética para empezar a conversar respecto a cómo vamos a hacer el futuro. Esta mesa tiene harto grupo de trabajo, como dijo Danilo, una que tiene que ver con la coyuntura, por supuesto, año 2022, pero también tiene que ver con lo que vamos a hacer en 2023, 2024 y de ahí para adelante. Tal vez solo como para terminar esta parte, yo antes corría maratón y me gustan los ejemplos de la maratón y solo difiero en un pequeño detalle. En la maratón uno no elige cuándo correr más rápido o más lento. La mejor maratón es la que se corre de manera constante, la que se empieza a un ritmo y se termina a un ritmo, porque uno antes de correr la maratón sabe a dónde quiere llegar y sabe que la única forma de llegar a esa meta es correr siempre a un ritmo constante, avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. Pero para lograr eso también hay meses, incluso años de preparación. Sin eso no se puede correr la maratón. Uno no aprende a correr la maratón corriendo la maratón. Uno aprende a correr una maratón con años de preparación y después ejecuta todo lo que ha aprendido de manera constante hasta llegar a la meta. Y pareciera ser subsecretario que algo de entrenamiento ha habido por parte del sector público, ciertamente, el sector privado, ya vienen trabajando, ¿no es cierto?, en esta preparación de maratón, porque es un trayecto largo, se ha planteado horizontes del 2030, 2035, fue parte, obviamente, del debate en la campaña presidencial, el tema de a cuándo se llegaba no solo la carbono neutralidad, sino la salida completa de las centrales a carbón que se han estado estableciendo como este calendario, este pipeline, por decirlo de una manera, de carta Gantt. Como telón de fondo, usted lo planteaba, el tema del racionamiento preventivo que opera desde mediados del año pasado. Y le quiero preguntar a cada uno de ustedes un poco cuáles son, desde su perspectiva, desde su mirada, desde su área de incumbencia, los principales desafíos que nos entrega, que nos genera este escenario de estrechez energética. Quiero partir, Analía, por usted, desde la perspectiva de Acera. ¿Cuáles son los desafíos prioritarios que tiene este contexto?
Gracias por la pregunta. Evidentemente estamos en una situación, y así el título de este programa hoy día lo indica, ¿no? En medio de la tormenta. Yo tengo un par de precisiones, creo, a los comentarios que nos hacía Danilo a la introducción, porque es verdad que hemos tenido otros eventos de transición, más bien de reemplazo de combustibles o tecnologías por otras. El subsecretario también decía, hemos tenido otros episodios de estrechez, ¿no? De suministro, de sequía, etcétera, y otros decretos de racionamiento. Pero creo que es importante acotar que hoy día estamos en una situación que yo creo que nunca antes se ha dado en la historia de la humanidad. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, y aquí todos coincidimos en el fondo en nuestros propósitos, es hacer un reemplazo de la lógica fósil dentro del impulso, en el fondo, de las fuentes de energía que nosotros tenemos como sociedades, ¿no? Esa es una transición que nunca se ha hecho en la historia, por lo tanto también estamos todos aprendiendo mientras corremos la maratón, usando el ejemplo dado, ¿no? Creo que es importante también bajar y aterrizar y cuantificar en el fondo el volumen del desafío, como le decimos en Acera. El volumen del desafío significa, en Chile particularmente, para el sector eléctrico, no vamos a hablar de la energía, digamos, la energía tiene otras consideraciones también por sus usos en el transporte, en la calefacción y en otras industrias que en el fondo también utilizan energéticos fósiles. Pero en el sector eléctrico, entonces, cuando hablamos de la generación, fíjate, Cristian, es importante aterrizar los números. Tenemos dos proyectos de ley que en el fondo pretenden hacer el retiro del carbón al 2025, uno de ellos. El otro es el retiro total de los fósiles al 2030. Y para eso tenemos que entender bien dónde estamos empezando, o cuál es la fotografía de inicio y cuál es la fotografía donde queremos llegar para entender cómo se va a desarrollar esta película. Entonces, estas son las cifras. Nosotros hoy día tenemos 31 gigas, ¿no? O 31.000 megas de capacidad instalada en el sector eléctrico. De esos 5,5 o 5.500 son aproximadamente el carbón. Se ha hecho un acuerdo para ir retirando este carbón desde la matriz, lo que la gente comúnmente conoce como la descarbonización, sí, pero en el fondo es la desfosilización, pensando que tenemos que retirar todos aquellos combustibles que producen emisiones, ¿no? Y que tienen origen fósil. Pero, obviamente, hay que entender con qué reemplazamos esos 5.500 megas, ¿no? Y una capacidad de un 35% en la generación que aporta el carbón hoy día. ¿Con qué reemplazamos? ¿A qué velocidad? ¿Cómo se hace además la transmisión asociada al reemplazo del carbón? Entonces, la cifra que tiene Acera, producto de un diagnóstico que yo creo que además hay que aprovecharlo, porque los diagnósticos están hechos. Yo creo que no hay que también la tentación siempre de hacer un diagnóstico propio, ¿no? Todas las asociaciones queremos hacer un diagnóstico, los gobiernos también, etcétera, pero creo que hay que aprovechar entonces los diagnósticos hechos. Lo que dicen los diagnósticos es que para reemplazar esos 5.500 al 2025 necesitamos por lo menos 18 gigas de más renovables, de los cuales obviamente hay hoy día 10 gigas, 10.000 megas, que ya están de alguna forma identificados, tienen un titular, hay una especie de iniciativa detrás, porque se están tramitando, porque tenemos en el fondo una evaluación de impacto ambiental o alguien lo está desarrollando. Entonces, de esos 18 hay 10 que ya sabemos, pero hay 8 que no tienen todavía una identificación o una iniciativa detrás. Y eso hay que hacerlo en menos de 3 años. Por eso es importante bajar los números a la realidad en el fondo cuando hablamos de la descarbonización o del retiro del carbón al 2025. Ahora, si hablamos del retiro del carbón al 2030, a esos 18 gigas, de los cuales hay 10 que ya están identificados, hay que agregarle 12,5 más para poder reemplazar solamente la capacidad que hoy día aporta el carbón. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿cómo hacemos para en 8 años tener ese despliegue, que en el fondo son 30 gigas adicionales al sistema, de los cuales hay una parte importante solar, hay otra parte importante eólica y hay una parte muy importante también de almacenamiento? Entonces, el mensaje aquí es, para que esto suceda, tenemos que tener señales coherentes para la inversión privada, que es en el motor que ha tenido en el fondo en los últimos 30 años y especialmente en los últimos 15 a propósito de la irrupción de las renovables en la matriz eléctrica. Tenemos que tener certezas jurídicas para que este proyecto, que es un proyecto país, se desarrolle, y tenemos que tener algo que yo creo que con Javier Tapia vamos a coincidir y Danilo también, un acuerdo sociedad.
para hacer este despliegue en el territorio, porque evidentemente hoy día, recordemos la cifra, tenemos 31 gigas ya instalados, necesitamos 30 más, básicamente para este 2030 sin carbón. ¿Cómo, cuándo y de qué forma vamos a poner de acuerdo al territorio y a las comunidades para efectivamente tener un despliegue sustentable en el territorio que nos permita en el fondo cumplir con esta meta? Es una realidad, una meta fijada, una realidad de intercambio, de cambio, de sustituir una tecnología o una fuente, mejor dicho, ¿no es cierto?, que es la fuente fósil, la termoeléctrica, por energías renovables, pero efectivamente en un contexto en el cual se tiene que dar garantía al sector privado, se tienen que dar los incentivos, ¿no es cierto? Y obviamente hay un viento de cola que no está ayudando en un montón de dimensiones. Javier, Analía planteaba algunos números. Desde el punto de vista de la inversión, de los trabajos, de las plantas, las líneas y las franjas finalmente, el trabajo de franja, en fin. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué orden de magnitud estamos hablando para el desafío 2030, 2035, 2040? Este es un sector que para los próximos años tiene planificado. Este es un sector que se planifica, ¿no?, estatalmente. Eso es lo primero. No son los privados que llegan y instalan una línea. Esto es algo que el Estado dice dónde va la línea. Perdona, Javier, estamos con un problema en tu micrófono. Voy, si quieren, volvemos en un minuto, volvemos con Danilo para hacerte la misma pregunta desde la perspectiva del sector que tú encabezas, del gremio que tú lideras, que tiene que ver con estas pequeñas y medianas generadoras. El desafío, ¿cómo desde su perspectiva, desde la perspectiva de ustedes, enfrentan este desafío energético? A mí me gusta pensar en que todavía tenemos tiempo para tener este acuerdo, esta especie de acuerdo nacional, se podría decir. Durante los últimos 4 años hemos tenido diferentes iniciativas, diferentes lecturas desde parte del Ejecutivo, del Parlamento. Como lo dijo Analía, hay 2 proyectos o más proyectos de ley que están hoy día tanto en la Cámara como en el Senado, que apuntan hacia el mismo objeto, obviamente con diferentes matices y diferentes plazos. Diferentes mesas, trabajos que hemos llevado en la industria desde hace algún par de años. Hubo una mesa que trataba el tema de la flexibilidad, cuando entendemos flexibilidad como la capacidad del sistema de tomar, se podría decir simplemente, una gran penetración de energía renovable y que esto esté de acorde con seguridad y calidad de servicio. El problema es que cada una de estas iniciativas de alguna manera partió de manera particular y es tiempo de hacer una unión y entenderlas como un todo, uno solo, ¿ya? Y en este punto es importante tomar la realidad, el dato, la experiencia y lo que nosotros estamos evidenciando para definir bien este punto de inicio. En general, nosotros nos movemos en base a modelos y tratamos de modelar qué es lo que está pasando en el sistema. Y los modelos son una búsqueda de la realidad, pero generalmente la realidad nos da hartas lecciones de qué es lo que está pasando en el sector. Y lamentablemente, y lo digo así, hemos tenido algunos episodios bien complejos de operación durante el año 2021 y durante el año 2022 que incluso no responden a escenarios de sequía, sino también a nuestra propia lógica de logística, de transporte y de suministro de combustible. Entonces, cuando estos elementos no están dentro del análisis, y que bueno, ahora nos dimos cuenta y que ahora estamos trabajando para tener esta seguridad energética base para partir este camino, hay que incorporarlo rápidamente, porque eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Nosotros abogamos dentro del gremio pequeño y medianos generadores pese a que tenemos un diagnóstico bastante completo y complejo, siempre la realidad se ha encargado de darnos nueva información o de destaparse, podría decir, algunos velos que la criticidad tanto del escenario interno como el externo nos ha ayudado a ver durante, sobre todo, la operación del 2021-2022. Eso es importante. Javier, estamos ahora con el micrófono, con ya el problema solucionado. Perfecto. Te hago la misma pregunta. Partamos del tema de cifra. Es un sector sumamente relevante, un sector crítico, un sector estratégico, y tú nos estabas adelantando un poco las cifras de inversión y proyección que hay para los próximos años. Sí, este es un sector que, como decía, lo planifica
casi íntegramente el Estado, digamos, y los privados construyen. Lo que se tiene planificado hacia futuro son inversiones de alrededor de 3.000 millones de dólares para los próximos 5 años, digamos, y que es más o menos una cifra similar a lo que se ha ocurrido en el pasado. Este es un sector súper intensivo en capital en ese sentido. Y por lo tanto, requiere este despliegue de infraestructura, requiere tiempo, y estas son inversiones grandes que se hacen con mucho tiempo de anticipación. Entonces lo que se necesita básicamente es lo que decía el subsecretario, es básicamente una buena planificación de futuro. Se comprometen estas inversiones de más de 3.000 millones de dólares a futuro, y lo que se necesita es que el Estado vaya diciendo qué líneas son las que necesitan, qué infraestructura es la que necesitamos para poder tener una mejor salida de estas energías verdes. Entonces la ayuda viene un poco por parte estatal, digamos, y ahí es donde yo creo que necesitamos ponerle un poquito más el tranco, necesitamos volver a pensar en lo que es el camino para que corran los corredores, ¿no? Pensamos mucho en los corredores durante un buen tiempo, y eso es muy bueno, y ha sido muy bueno para Chile. Pero ahora lo que hay que volver a pensar es en el camino, en la carretera, digamos, y la carretera hay que pavimentarla, y eso es lo que tenemos que empezar a adelantar trabajo desde hoy día, no solo al 2023, sino que al 2025, al 2030, y pensar qué otra infraestructura vamos a necesitar bien a futuro. Voy inmediatamente con el subsecretario Maturana, pero antes, Analía, y también preguntarte por el tema, porque al final hay temas de vertimiento que son muy críticos, o sea, es energía que en la práctica se pierde. ¿Cómo se vincula esta falta, ¿no es cierto?, o esta carencia, esta ausencia de estas grandes carreteras para sacar el flujo energético que existe efectivamente actualmente en el norte? Sí, es súper importante la pregunta, te la agradezco, Cristian, lo hemos venido diciendo desde Acera ya en repetidas ocasiones a propósito de un panorama que está diagnosticado hace bastante tiempo. Esto no es una sorpresa, en el sentido de la falta de transmisión que hoy día afecta efectivamente la operación y la inyección de energía renovable. Entonces, ¿cómo no va a ser contraintuitivo tener hoy día un escenario de estrechez energética y, sin embargo, al mismo momento, al mismo tiempo, tener estos episodios de vertimientos que, para efectos sencillos y explicación, es la pérdida de energía renovable que se inyecta o no se puede inyectar al sistema, y no puede obviamente ser consumida por los centros de consumo, por las ciudades, porque hay faltas de transmisión, pero también hay otros motivos que afectan en el fondo la capacidad, ¿cierto?, de inyección de las renovables. Tiene que ver con los criterios de operación del sistema eléctrico. Eso que hoy día, fíjate, tenemos una cifra a abril ya de 2022 de 480 gigawatt hora en estos 4 meses, equivale a toda la energía vertida del año 2021. Entonces, la pregunta básicamente es qué acciones estamos tomando hoy día frente, en el fondo, a los distintos actores y a las instituciones, regulador, coordinador eléctrico, por cierto, para efectivamente tener un plan de gestión para estos vertimientos, porque no es razonable tener pérdida de energía, además limpia y sustentable, y reemplazarla, sin embargo, por una estructura, ¿cierto?, de diésel, que es básicamente el punto que nosotros como asociación queremos hacer ver que hay que trabajar entonces este año, probablemente, para tener soluciones que se puedan incluso aplicar este mismo año o el próximo, para no volver a tener estos episodios de vertimiento. Que no solamente tienen un efecto ambiental importante, el costo marginal obviamente aumenta mucho en esto, y ahí quiero darle el pase al subsecretario Julio Maturana, para dos cosas. Uno, ¿cuál es la política un poco que está impulsando el gobierno para evitar este tema de los vertimientos que nos contaba Analía? Y por otro lado, se nos puede explicar muy bien, desde la perspectiva más de mediano y largo plazo, esta agenda de energía que simplemente nos trazó, subsecretario, que usted nos contaba que era estos lineamientos para los próximos 4 años y de qué manera se están incorporando las comunidades, los distintos eslabones de la cadena de la electricidad, de energía en Chile, para dar este plan, una suerte de plan estratégico para los próximos años. Está sin audio. Ahí, espéreme, ahí subsecretario está. Sí, ahora estoy Perfecto. con audio, sí, no hay problema. Es que estaba escuchando muy atento y anotando las preguntas, por eso Perfecto, no la actividad del audio inmediatamente. Bien, sobre el tema del vertimiento, a ver, primero, nosotros estamos en conversación, por supuesto, con nuestro organismo, que es la CNE, que es la Comisión Nacional de Energía, para ver cómo podemos solucionar cómo podemos ir, a ver, no solucionarlo, porque el vertimiento está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, obviamente,
en determinadas magnitudes. Lo que nosotros queremos es que ocurra en la menor magnitud posible, porque efectivamente, tal como dice Analía, no tiene mucho sentido que tengamos tanta energía produciéndose en un lugar y tengamos que estar haciendo una logística que tiene, digamos, una visión de las emisiones completamente contraria como solución, ¿cierto?, a la problemática que tenemos ahora. Entonces ahí por un lado estamos haciendo un trabajo con nuestro organismo, que es la Comisión Nacional de Energía, coordinándonos también, valga la redundancia, con el coordinador para ver cómo revertimos esto. Ahora, no es tan fácil, no es de un día para otro, no es de un momento a otro, se necesitan soluciones complejas, dado que no tenemos toda la transmisión que quisiéramos tener y por lo tanto esto implica una reorganización del despacho que no es tan fácil y por eso estamos, digamos, conversando. Ahora, hace poquito iniciamos esta mesa de estrechez energética y tenemos y la estamos dividiendo en grupos. Tenemos el grupo del 2022, para el grupo del 2023, etcétera, y vamos a analizar cada una de estas cosas en estos grupos. En la medida que vayamos avanzando también en los temas, estas mesas podrían ampliarse o tal vez acotarse, etcétera. Digamos, no está cerrado. Y es probable que en la mesa que trabaja este tema en el corto plazo, escuchemos las alternativas que hay dentro de la industria también y vamos a compartir nuestra alternativa para revertir de una u otra manera este gran vertimiento y acotarlo a una magnitud que sea, digamos, la menor posible. Ahora, no es un tema fácil, no es fácil, se necesita una gran gestión y la voluntad política, al menos de parte de nosotros, existe. Ahora, también necesitamos la voluntad técnica, la voluntad de todos quienes son parte de este sector, porque efectivamente hay algunos que probablemente algunas soluciones les convenga más a unos, menos a otros, y en esas cosas hay que ponerse de acuerdo. Y esperamos que en esta mesa, la de corto plazo, podamos tener soluciones pronto para poder revertir esta situación. Ahora, respecto al tema de la agenda, para cambiar de temas, bueno, sí, es un proceso que es muy enriquecedor, porque las comunidades tienen la oportunidad de conversar, de hablar, ¿cierto?, con el ministerio, con la subsecretaría, con la seremía, plantear sus temas y también de otra manera nos acerca a las problemáticas más pequeñas que existen en cada una de las localidades. Porque tal como decían los otros panelistas, nosotros como ministerio planificamos, por ejemplo, la transmisión, planificamos, ¿cierto?, cómo queremos que el sector energético sea de aquí a varios años más, etcétera. Pero todavía lo que no planificamos es cómo van a reaccionar las personas respecto a estos proyectos. Y de otra manera estos ejercicios como la Agenda de Energía nos permiten, ¿cierto?, anticiparnos a aquello y empezar a conversar desde ya sobre qué es lo que quiere una región respecto a los temas energéticos, a sabiendas de que efectivamente vamos a realizar proyectos energéticos importantes ahí y qué es lo que le importaría a las personas. Hay casos tan digamos, interesantes respecto a este tema y que la gente siempre nos repite lo mismo. Nos dice, miren, yo no tengo problemas con la transmisión. Nos importa que la energía vaya de un lugar del país a otro lugar del país. Pero lo único que me importa es que ojalá nosotros podamos tener electricidad. Que es algo que técnicamente es muy complicado hacerlo en algunos casos porque de una torre, ¿cierto?, grande, como le decimos a las personas, no podemos pasar un cable directamente hacia una pequeña población y electrificarla. Pero las personas no tienen por qué, digamos, saber esa parte técnica. Y nosotros como Estado, también los privados, tenemos que comenzar a pensar en las soluciones que podemos darle a la población para que los proyectos energéticos estén en armonía con también lo que requieren las comunidades y así podamos dar una viabilidad al sector energético de manera nacional. En la Agenda de Energía lo que hacemos es un poco esto. Se hacen estos diálogos en todas las regiones del país, desde Arica hasta Magallanes. Y conversamos sobre los temas que le importan a las personas, al sector, a los privados. Y la idea de nosotros es hacer una serie de metas que van a ser nuestra hoja de ruta hasta el 2026, para ir cumpliéndolas, tanto metas regionales como metas nacionales. Y para los que están aquí más cerquita, tenemos un encuentro la próxima semana, el día martes, si mal no recuerdo, en la región metropolitana,
y que esperamos tengamos una alta cantidad de público, digamos, que pueda participar. Se pueden inscribir a través de las páginas del Ministerio, participa con energía.minenergia.cl. Muchas gracias. Y por supuesto están todos invitados e invitadas. Muchas gracias, subsecretario. Javier Tapia, presidente de la Asociación de Transmisores. ¿Cuál es la visión un poco de la industria respecto de lo que estaban planteando aquí anteriormente? Bueno, básicamente quiero rescatar algo que ha dicho el subsecretario muy bien, ¿no? Que es poner a la persona en el centro de lo que es esta industria. Entonces, básicamente, cuando tratamos todos estos problemas que son bien complejos operacionalmente y que para lo cual existen diferentes soluciones, el tema de vertimiento, etcétera, soluciones operacionales, lo primero debería ser las personas y lo primero debería ser la seguridad. Para nosotros ese es un tema crucial, digamos. Que no se corte la luz. O sea, hay gente que no tiene luz, digamos, para nosotros lo importante es que no se corte incluso la gente que la tiene. Entonces, cualquier solución debiera poner ese valor primero en primer lugar, digamos. Ese es el punto que no debiéramos perder de vista, es el principal objetivo. Seguridad ante todo, digamos, llamémoslo así. Y nuevamente, personas en el centro, trabajar también con las comunidades. Yo creo que el trabajo es súper destacable de lo que están haciendo en el Ministerio, muy destacable, que estemos escuchando realmente lo que se necesita hoy día. Y de nuevo, ojalá esa escucha de hoy día se transforme también en un plan a mañana, ¿no? La coyuntura, lo urgente, no tiene que tapar un poco lo importante, que al final es una planificación adecuada de un sistema que no se desarrolla de un día para otro. Esto es bien complejo, digamos, y hay que hacerlo con seguridad y hay que hacerlo con futuro, digamos, con una mirada de futuro. Claro, y efectivamente conciliar un poco lo que plantea el subsecretario, lo plantea respecto de ir entrelazando un poco ciertos intereses de un lado, ¿no es cierto?, el beneficio de la ciudadanía, obviamente el legítimo interés que tiene el sector privado en esto y a través de una política pública que sea lo más virtuosa posible. Exacto. En el caso de el decreto de racionamiento preventivo, y quiero dar la palabra a Danilo, el extra costo finalmente del retiro y el tema del eventual funcionamiento de diésel, que nadie lo desea, pero obviamente es un elemento que está concreto, que puede ocurrir. Entiendo que va a prorrata para las generadoras, primera cosa, tal como se establece. Y lo otro, ¿a cuánto podría eventualmente llegar el megawatt hora, por ejemplo, si es que efectivamente esto llegara a operar? Sí, efectivamente, bajo el esquema actual, este costo adicional que tiene el sistema para asegurar, que tendría el sistema para asegurar el abastecimiento de diésel, va a prorrata de los retiros de las generadoras. Hay diferentes ejercicios, tanto propios como de la Asociación de Clientes Libres, que también en un webinar anterior también presentó sus números y obviamente los números del Ejecutivo. Deben ser del orden de acuerdo a nuestras propias estimaciones, $2-3 por megawatt adicional. Okay. Ahora depende mucho del cálculo y cuál sería el volumen. Como se han dicho hasta $10. Se han dicho hasta 10, exactamente. Gracias por el dato. Entonces, estamos hablando un poco de un espacio bastante amplio de cuánto podría costar esto. Y que se está tratando, al menos de manera particular, lo cual a mí también me llama la atención y nosotros lo hemos hecho ver, de que el abastecimiento, las características nacionales e internacionales que estamos viviendo hoy día en el abastecimiento del diésel, se está tratando como problemas particulares de una empresa, de una central con su abastecedor propio, su suministrador de combustible propio. Cuando tenemos un problema internacional de suministro y cuando internamente también tenemos problemas de logística, de transporte y de almacenamiento. Entonces, creemos que es el punto, y así lo hemos manifestado y también lo haremos dentro de esta mesa, de este grupo de trabajo que está organizando el Ministerio de Energía, de tratar este problema con otro prisma, un problema que es más profundo a nivel nacional de seguridad de abastecimiento de los diferentes combustibles. Estamos en este seminario llamado Transición Energética en medio de la tormenta, organizado por GPM, AG y Pauta, conversando con el subsecretario de Energía, Julio Maturana, con Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera, con Javier Tapia, presidente de la Asociación de Transmisores, y Danilo Zurita, director ejecutivo de GPM, AG. Tenemos algunas preguntas que nos grabaron exautoridades, ciertos expertos, también periodistas que quisieron participar para poder preguntarle a ustedes algunos temas que son de cierta actualidad que los podemos pasar a ver. Vamos con la primera pregunta, que es del ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo. El mercado eléctrico en el país vive momentos complejos, desafiantes.
tanto por razones internas como externas. Nuestra escasez hídrica ya persistente, se le suma los eventos bélicos que han impactado el precio de los combustibles y el abastecimiento. En ese contexto, el desafío es tanto para lo público, desde lo regulatorio, como para el sector privado. Y la pregunta genérica es cuáles debieran ser las medidas, tanto en el corto plazo, para mantener la seguridad, el suministro y precios competitivos, como en el mediano y largo plazo, para persistir en la senda de un sector energético nacional sustentable, competitivo y ojalá 100% renovable para alcanzar el objetivo país, ¿no?, que es la carbono neutralidad. Pido aquí respuestas quizás lo más acotadas posibles para que podamos ir partiendo, porque obviamente a todos les interesa participar. Analía, si quieres partimos por usted. Perfecto, sí, cuando hablamos de medidas de corto plazo para hacer frente a la estrechez energética, se nos ocurren a nosotros desde Acera, no solo se nos ocurren, hemos propuesto ya, por cierto, la anterior administración de la cartera de energía, en agosto del año pasado se le propuso al Ministerio una serie de soluciones y de medidas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo para hacer frente en el fondo a la estrechez. Algunas de corto plazo eran, por ejemplo, cambios en los criterios de operación de las líneas de transmisión, a propósito que hoy día tenemos un criterio de seguridad N-1, como se le denomina en la jerga nuestra, ¿no?, de especialista, pero que en el fondo da una condición de seguridad, ¿cierto?, para el sistema, para que cuando hayan dos líneas en el fondo, un circuito de dos líneas, se opere cada una con un 50%, o lo que es en el fondo equivalente a operar una en vez de dos. Entonces, una de las propuestas concretas es liberar algunas líneas en algunos tramos, donde específicamente hay vertimientos hoy día, por ejemplo, para que las líneas puedan ser aprovechadas en su total capacidad. Lo otro es instalación en el fondo de algo muy específico que se llaman los DLR o mecanismos en el fondo para el monitoreo de ciertas condiciones de operación de las líneas y que también en el fondo podrían darle más holgura. Aquí el punto concreto, Cristian, es poder maximizar la infraestructura existente de transmisión que puede en el fondo darle más paso entonces especialmente a energías renovables para tener este abastecimiento. Eso en el corto plazo. Evidentemente en el corto y en el mediano la instalación de más storage o baterías o almacenamiento. Un punto crucial dentro de la agenda además de la transición energética. Y para eso se necesitan señales muy claras del punto de vista regulatorio que hoy día lamentablemente están un poco dispersas, ¿no?, a pesar de que hay un proyecto de ley de almacenamiento que está siendo discutido en el Congreso y en forma acelerada. Sin embargo, creemos que hay otras medidas que también son necesarias para reconocer el efectivo aporte que hace el almacenamiento a la gestión de la oferta entonces en condiciones de estrechez. Javier Tapia. A ver, mediano largo plazo, básicamente permisología, el Estado necesita poner el foco en permisos. Hoy día los permisos demoran 3 veces más de lo que dice la ley en la práctica. Permisos ambientales, no es no cumplir con los estándares, es simplemente cumplirlos y que uno le den criterios adecuados para esos permisos y que los den dentro de los plazos adecuados. Un proyecto de transmisión demora 3 años en construirse. Hoy día se están demorando 7 porque el resto es trabajo comunitario, el resto es permisos que se están demorando más allá. Entonces lo primero que necesitamos es una señal de fuerte del Estado de permisología, digamos, cumplir con los plazos adecuados, otorgar criterios que son correctos. Digamos. Esa es la principal señal para que los proyectos se desarrollen a futuro. Eso es la principal ayuda que necesitamos. Corto plazo, efectivamente existen medidas operacionales, pero vuelvo a mi punto, ojo con las medidas que impliquen bajas en seguridad. No queremos caminar más allá en la cornisa, digamos. O sea, uno entiende problemas que puedan existir respecto de divertimientos, pero relajar ciertas condiciones de seguridad es complejo, digamos. Entonces, en el mediano plazo podemos buscar ciertas opciones de seguridad, de operación, pero esas condiciones no debieran ser a costa de la seguridad del sistema. Y lo tercero, concuerdo con almacenamiento, es un tema muy importante para nosotros, es un tema que debiera apurar el gobierno, ojalá, en un proyecto de ley que está hoy día en el Congreso, y ese proyecto de ley permite que incluso la transmisión participe en el almacenamiento puro, que hoy día no puede hacerlo, y por lo tanto eso también es una medida muy importante para nosotros también mediano largo plazo. Danilo. Sí, muy breve. Lo primero, en el caso del suministro de combustible, me podría explayar mucho, pero esto no es un problema particular, esto es un problema sistémico. Aquí es muy importante incluso el rol de NAP
como una empresa nacional de abastecimiento y también del papel que tiene que jugar en esta contingencia operativa que nos va a acompañar probablemente el 2022 y ojalá no pase de eso. En segundo lugar, también tener a disposición gas y de todas las gestiones que puedan hacer para que aparezca el gas natural es increíble. No me acuerdo exactamente el número, pero es bastante brutal de que si tenemos un ciclo combinado, cómo se aliviana y cuánto es menos la capacidad y el estrés de la logística de combustible. Y en ese mismo sentido, me gustaría, o probablemente haga después del ejercicio, lo que nos comentaba Analía de los vertimientos, y esos vertimientos también los transformamos en cómo se aliviana el resto de la cadena de suministro. ¿Qué significa? Que esa energía pueda ser traspasada hacia otras zonas del país y así eliminamos también el consumo de combustibles fósiles. Requerimos de acciones, no digo innovadoras porque existen, pero sí de acciones que nos ayuden en el caso de la inteligencia operativa y también de si es que podemos, con lo que también nos acaba de comentar Javier, qué tanto podemos dar o apretar un poco también nuestro sistema de transmisión sin, muy de acuerdo, afectar la seguridad y la calidad de servicio. Subsecretario Julio Maturana, su visión respecto a la pregunta que hacía el ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo, que fue ministro de la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho acá. Tenemos por un lado algunas alternativas referentes a la gestión o la forma en que se opera el sistema, siempre y cuando esto no afecte la seguridad del sistema como tal. Y por eso nosotros formamos esta mesa de estrechez energética, para tomar este tipo de decisiones, que es lo primero, digamos, que hicimos en el corto plazo, para viabilizar una batería de cosas, ¿cierto?, que nos permitan pasar esta primera valla. No queremos que esta sea una mesa de diagnóstico, conversación. Yo estoy muy de acuerdo ahí con lo que dijeron. Tenemos harto diagnóstico. Tenemos que empezar a ejecutar ahora, empezar a hacer acciones. Y esta mesa tiene esa función. No queremos que sea una mesa que se alargue en conversaciones. No, queremos que esto sea rápido y que tomemos decisiones porque las necesitamos para este año y para los años siguientes. Con respecto al tema de la permisología, nosotros como ministerio desde hace varios años, y es una política que también vamos a mantener este año, estamos inyectando dinero a otros servicios para que se pongan a disposición de los proyectos energéticos, porque están llegando muchos proyectos energéticos a evaluación y los servicios, varios servicios en diferentes regiones, no tienen la capacidad en horas de poder revisar tantos proyectos. Y ahí Energía lo que ha hecho es poner recursos para tener más personas para revisar proyectos energéticos exclusivamente. Y es una política que vamos a mantener durante este año. Y con respecto al tema del almacenamiento, que para nosotros es clave para todo esto, el ministro estuvo ayer en el Congreso conversando con los senadores, que es en donde está este proyecto de almacenamiento, precisamente para viabilizarlo y apurarlo, porque nos interesa mucho que salga este proyecto lo antes posible, porque sabemos que también nos va a permitir operar el sistema de una manera mucho más, ¿cómo decirlo?, de una manera en que podamos tener más herramientas para afrontar esta gran tormenta, ¿cierto?, que es la que estamos. Así que eso, bueno, por lo pronto, y también esperamos que esta misma mesa de estrechez nos dé medidas en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, subsecretario, y aprovechamos también de agradecerle, de despedirlo, porque sé que está con una agenda muy, muy intensa, haber participado durante casi esta hora en esta actividad. Nosotros seguimos, obviamente, pero le damos las gracias y dejamos hasta acá su participación. Muchísimas gracias, subsecretario Julio Maturana, por haber participado en este encuentro. Muchas gracias a todos y a todas por invitarme y bueno, ojalá que tengan un muy, muy buen seminario. Muchas gracias, nos vemos. Seguimos con una pregunta que hace el consultor y ex jefe, la persona a la cabeza de la Comisión Nacional de Energía, un organismo fundamental en el sistema eléctrico, que es Andrés Romero. Hola, muy buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es que el proceso de transición va a requerir mucha innovación de la operación del sistema y de aspectos regulatorios. Y por eso la pregunta es, ¿qué ajustes institucionales ustedes estiman necesarios que debemos realizar a la Comisión Nacional de Energía como organismo regulador y al Coordinador Eléctrico del Sistema Nacional como el operador del sistema? Y mi segunda pregunta
tiene relación con el proceso de cierre central a carbón. ¿Creen que se necesita fijar un plazo para el cierre de ella por ley? ¿O más bien tenemos que hablar de cuál es la hoja de ruta que nos va a llevar hacia la reducción permanente, progresiva y paulatina de las emisiones de gas de efecto invernadero? ¿Y cómo construirían esa hoja de ruta? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Si quieren, partimos esta vez. Danilo, ¿cuál es tu visión respecto a lo que preguntaba el ex secretario ejecutivo de la CNE? En el caso de la Comisión Nacional de Energía y en el caso del coordinador eléctrico, en estos episodios que escapan un poco, se podría decir, como de la visión habitual, yo creo que tenemos que volver a dar un énfasis, lo dice la ley, y yo creo que estamos un poco al debe en ello, en la innovación y desarrollo, ¿ya? En buscar y implementar inteligencia, accionamiento, dispositivos, etcétera, que existen, pero darnos este paso para poder aprovechar mejor la infraestructura que tenemos. Yo creo que ahí hay un paso importante frente a otros, obviamente, que también tenemos que seguir avanzando en el desarrollo regulatorio, etcétera, pero que hoy día el músculo está, que tenemos que seguir trabajando en ello, pero yo pondría especialmente énfasis en la inteligencia adicional que le podemos poner a la operación y a la regulación del sistema en ambas instituciones. Con la segunda pregunta que hace Andrés, que tiene que ver con el proceso de descarbonización, yo creo que debe ser un mix, ¿ya? Efectivamente, la hoja de ruta, el diagnóstico, el proceso nos va a dar el camino, pero también tenemos que ser ambiciosos en eso, ¿ya? Por lo tanto, ahí la verdad es que no me atrevo a dar un año, o sea, el 2030, el 2035, puede ser, ¿ya? Pero si es que tenemos la foto perfectamente sacada, tenemos que ser ambiciosos en esa ruta y podemos hacer un balance entre ambas alternativas. Analía. Sí, la verdad es que la pregunta va al hueso respecto de algo que se está discutiendo en varios foros respecto, en el fondo, a la institucionalidad para la transición energética. No solamente el coordinador eléctrico o la Comisión Nacional de Energía, sino en el fondo cuáles son los acuerdos que tenemos que tener a nivel de institucionalidad para que esto ocurra en menos de 8 años, básicamente referido al retiro del carbón. La pregunta entonces es más amplia. Yo creo que más allá de la gobernanza, por ejemplo, el coordinador eléctrico o mecanismos de accountability o rendición de cuentas de estos organismos que están en el fondo encargados de hacer una operación, además, en el enfoque de la reducción de emisiones que aporta el sector eléctrico, tenemos que hablar de un cambio de institucionalidad regulatoria que además dote a las instituciones adecuadamente de una coordinación que hoy día creo está ausente. Hoy día tenemos dos problemas básicamente: ausencia de planificación territorial y ausencia de coordinación institucional, donde ya no es solamente el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y todos sus servicios en el fondo dependiente los que tienen que ponerse de acuerdo en cómo evaluar proyectos y hacerlos posibles y factibles, sino también otras instituciones, otros organismos del Estado que finalmente impactan entonces en la velocidad de la ocurrencia de estos proyectos. Último punto respecto del tema si en el fondo esto es mandatorio, el retiro del carbón o la desfosilización, si es mandatoria o se produce básicamente por acuerdo. Yo siempre creo que los mecanismos de mercado son más efectivos que aquellos que son mandatorios y por lo tanto hoy día tenemos una batería de mecanismos que deberíamos estar implementando. Uno de ellos es el impuesto verde, correctamente incorporado, ¿cierto?, al costo del despacho, al costo variable de las generaciones o las tecnologías de despacho, que hoy día lamentablemente no actúa de esa forma y por lo tanto tú no tienes una señal del costo efectivamente de contaminar o de tener emisiones en la generación. Entonces, el mix, en el fondo, lo que decía Danilo, tener una ambición es correctísimo. Pero sí creo que esa ambición tiene que ser dotada de las condiciones, ¿cierto?, que se permita cumplir con estas metas. La hoja de ruta, como decía Andrés Romero, nosotros en Acera, por cierto, ya la tenemos. Invito a todas las personas a ver nuestro estudio en www.acera.cl. Hay una trayectoria, hay una evaluación en el fondo de las tecnologías, de las capacidades que se requieren de cada una de estas tecnologías y en qué trayectoria o en qué momento de esta línea de tiempo.
Un último dato, Cristian, que yo creo que también aterriza totalmente la conversación. Las inversiones solamente en generación para hacer el reemplazo del carbón al 2030 son aproximadamente 29.000 millones de dólares. Esos son 8 reformas tributarias, de las que hemos tenido en los últimos años. 8 veces la reforma tributaria. Importante entonces entender quiénes van a ser los actores invitados a hacer estas inversiones, qué señales le vamos a dar para efectivamente poder tener esta movilización de esta enorme cantidad de recursos que requiere el sector eléctrico para su transformación, y ojo con el rol del Estado, porque si queremos que el Estado en el fondo se involucre en el financiamiento o en la gestión de estos proyectos, es cierto que el Estado también tiene un presupuesto limitado y tendremos que ver de dónde tenemos que sacar esos otros millones, ¿cierto? Ese otro presupuesto, y a qué no se le va a dedicar entonces en la gestión estatal para en el fondo tener estas inversiones concentradas en el sector eléctrico. Por lo tanto, el mensaje es el rol tremendamente importante y relevante de la inversión privada y de la inversión extranjera en que este panorama ocurra. En un contexto en que es muy sensible, porque efectivamente cuando se dan señales correctas la inversión sube, cuando se dan señales incorrectas puede, como ocurrió efectivamente entre el 2014 y 2018, caer por 4 años consecutivos en ese contexto. Javier. A ver, yo creo que uno siempre puede pensar en reformas institucionales. Siempre las instituciones se pueden mejorar, eso es lo primero. Pero creo que el foco no está ahí hoy día. Sí concuerdo con Analía que efectivamente necesitamos un mecanismo mejor para canalizar estas inversiones, que son absolutamente importantes y relevantes completamente para el país, digamos. Y por eso necesitamos un poquito de apoyo. Yo creo que en ese sentido el énfasis debería estar en una buena señal política de apoyo a los proyectos. Es una primera cosa, más allá de la reforma institucional. Lo segundo es que más allá de una reforma institucional necesitamos una reforma regulatoria desde el punto de vista de transmisora. La regulación no está hecha para proyectos de línea en particular. Es bien complejo por distintas razones, digamos, que no vienen al caso, pero la regulación hace bastante difícil el que se apuren los proyectos de línea. Y ahí debiéramos trabajar un poco más que en una reforma institucional. Y en cuanto a la meta de descarbonización, bien breve, digamos, claro, efectivamente somos buenos para poner fechas. Y la verdad es que más allá de la fecha uno debiera fijarse en unas condiciones realistas. No hay transición energética sin transmisión. Esa es una de las condiciones habilitantes. Entonces, ¿cómo cumplimos esa condición habilitante para que efectivamente esto lo hagamos lo más rápido posible? Más allá del tema de las fechas no pueden estar puestas en sueños, digamos. Las fechas debieran estar puestas también con datos concretos. Debemos ser ambiciosos, sí, pero preocupados mucho de cuáles son las condiciones que nos van a permitir efectivamente no disminuir los niveles de seguridad, pero a la vez apurarnos el tranco de la descarbonización. O sea, una fecha ambiciosa con un contraste, obviamente, un respaldo de fecha de realidad. Con un respaldo práctico. De realidad. Exactamente. Vamos a una última pregunta que hace la periodista Gabriela Valenzuela, que es conductora de Pauta de Negocios de Radio Pauta. ¿Cómo están? Hace un par de días el gobierno dio el vamos al proceso participativo de la construcción de la Agenda de Energía 2022-2026, y aquí considera la participación de la ciudadanía, de pueblos indígenas, de representantes de empresas, de gremios, entre otros. Y queríamos preguntarles a ustedes, ¿cuáles, a su juicio, deberían ser las claves de esa agenda de energía pensando en estos 4 años de gobierno? Lo comentábamos, era parte de la presentación que nos hacía el subsecretario Julio Maturana, y quiero partir ahora, Javier Tapia, por tu visión. A ver, esto es absolutamente fundamental, como yo lo decía antes. El trabajo con las comunidades, el trabajo de cara a la gente es lo que va a llevar adelante los proyectos de aquí a futuro. Digamos. Ya no podemos seguir pensando solo en términos de inversión, por muy importante que esto sea. Efectivamente, esto hay que hacerlo con relacionamiento temprano, esto hay que hacerlo con los más altos estándares medioambientales, esto hay que hacerlo mostrando valor compartido, esto hay que hacerlo mostrando que efectivamente uno cumple las expectativas de la gente, lo que en realidad se demanda de estos proyectos. Explicando sí las complejidades técnicas, explicando efectivamente, como decía el subsecretario, que a pesar de que tengamos una torre gigante al lado de la casa, a veces no se puede dar la luz directamente. Eso ocurre y eso hay que explicarlo, pero también tener muy presente que esto es muy importante a nivel país, digamos. Entonces, absolutamente fundamental esto de las mesas, y la verdad es que aquí existe un compromiso total, al menos yo creo del sector en general, de empezar a trabajar con mejores estándares en esto, y debiéramos apuntalar esa parte de trabajo comunitario, esa parte de trabajo medioambiental. Más allá, digamos, que uno espera una ayuda, una señal política importante, uno también tiene un compromiso, aquí es el esfuerzo público y privado, ¿no?, de la mano. Entonces uno tiene un compromiso particular y las empresas están dispuestas a hacer ese compromiso particular de trabajar cada día mejor y cada día más cerca de la gente. ¿Y el rol y el involucramiento, Danilo, que van a tener las
pequeñas y medianas generadoras en esto? ¿Cómo va a ser? En apoyar lo que acaba de decir Javier y también lo que mencionó el subsecretario, yo creo que estamos en un proceso de la ciudadanización de la energía, ya dejar de ver la energía como algo extraño, porque los desafíos son súper importantes de cara a la población. Un consumo eficiente y un consumo inteligente, un mejor calefacción, ¿ya? Mejor transporte. Entonces el consumo y todo como lo vemos hoy día, pero como lo queremos entender de cara a los próximos años, la verdad es que va a ser una revolución bastante importante, y esa revolución la hacemos con información, como dijo Javier y como le dijo el subsecretario. Es la única forma de entender o de poder llegar de cara y de mano con la ciudadanía, las empresas, el sector público, privado, etcétera, a estas metas de consumo o esta forma nueva de entender nuestro consumo. Entonces, en este caso, estas mesas de trabajo, estas agendas de energía que ya llevan un número importante de gobierno, partió con el ministro Pacheco, después lo hizo la ministra Susana Jiménez, lo están haciendo ahora las nuevas autoridades, es un ejercicio importante, se debe hacer, porque ahora los objetivos de comunicación y de acercamiento son muy distintos. Y eso es lo que tenemos que lograr, y obviamente toda la colaboración por parte y apoyo y involucramiento del gremio de pequeños y medianos generadores. Y en el caso de Acera o los socios de Acera, ¿de qué manera se van a involucrar o han estado llamados un poco participando en este llamado hecho por el gobierno? Totalmente, además, sintonizados con algo que Acera viene conversando y dialogando con distintos agentes y con las comunidades específicamente desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, en el fondo, la forma de relacionar los nuevos proyectos de energía, ¿no? Tanto desde el punto de vista de generación como transmisión, y de toda la cadena de valor, en el fondo, que tiene asociado la industria energética renovable en el país. Muy importante entonces que estos conceptos sean incorporados en una agenda, pero también son importantes que los diálogos, más allá de ser diálogos, se transformen en una institucionalidad que además haga que esto ocurra, ¿no? Que sea vinculante en el fondo con el territorio. Entonces, no sacamos nada en el fondo con tener muchas mesas dispuestas. En la medida que no haya materialización. No, la materialización y el respeto por los acuerdos que se hagan con las comunidades. Yo creo que ese es un punto esencial que queremos en el fondo hacer énfasis. Y lo último creo que es el mensaje un poco de la importancia que tiene hoy día el desafío. Ya hablamos de la cuantificación, hablábamos de las inversiones, pero también hablemos de lo que está pasando en la emergencia climática en la que estamos. La emergencia climática significa que hoy día hay que entender e incorporarlo a las decisiones de la economía. Nosotros deberíamos tener una economía enfocada a la crisis climática. Esto no es un tema, insisto, solamente un problema o una cuestión del Ministerio de Energía o de los gremios de energía. No, esta es una cuestión de la sociedad. Por lo tanto, cuando entendemos ese mensaje, podemos incorporar entonces lo que el Estado debe hacer. Más allá de un gobierno particular, el Estado debería tener, en el fondo, yo siempre hago el ejercicio de hablar del Estado mayor, ¿no? Así como cuando hay en la defensa, ¿no? Un Estado mayor de la defensa que se pone de acuerdo en cómo un país enfrenta una crisis de guerra, etcétera. Esto tendría que tener una réplica a nivel del tratamiento de la transición energética y la emergencia climática. Necesitamos acuerdos que vayan más allá de las organizaciones, ministerios, gremios, etcétera, que han estado siempre vinculados al sector, particularmente nuestro, ¿no? De la energía o de la electricidad, y extrapolarlo en el fondo a otras instituciones que tienen que tener entonces vinculación con los acuerdos que hagamos para hacer este despliegue, especialmente de energías renovables y almacenamiento en los próximos años. Anelia Rojas, directora ejecutiva de Acera, Javier Tapia, presidente de la Asociación de Transmisores, Danilo Zurita, director ejecutivo de GPM AG, y Julio Maturana, que nos acompañó hasta hace algunos minutos, subsecretario de Energía. Muchísimas gracias por haber participado en este encuentro organizado por GPM AG y Pauta, Transición Energética en medio de la tormenta. Conversamos, yo creo, de la mayoría de los temas importantes, el tema de descarbonización, carbón neutral, ciertamente las implicancias del decreto de razonamiento preventivo y el desafío, el futuro que tiene un sector que probablemente es uno de los 2 o 3 sectores más importantes del país, no solo por ser la corriente que mueve a Chile, sino también en materia de inversiones. Muchísimas gracias a ustedes también por la audiencia y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenos días. Esto fue una nueva edición de seminario Hablemos en Pauta, que hoy abordó el tema
Transición energética en medio de la tormenta. Los factores que marcarán el avance de la agenda de energía en los próximos años. Por su participación, muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.